Para ti que no has escuchado los episodios anteriores de Morir para Vivir, en este podcast yo te doy la oportunidad de que te pongas en los zapatos de un joven de 16 años que llevaba una vida común hasta que le empezaron a pasar experiencias muy fuertes, muy dolorosas. Y por decirlo de alguna forma, la punta de lanza que provocó todas estas experiencias fue que le hayan detectado cáncer. Pero más allá del morbo que provoca un proceso médico o un proceso oncológico, estas experiencias de quebranto trajeron a mi vida aprendizajes. Los proverbios dicen que el llanto nos madura. Entonces, estas experiencias, más que simples recuerdos en la mente, se han convertido en un estilo de vida. Esto es lo que puedes encontrar en los demás episodios. Te invito a que los escuches, ya que seguramente te harán reflexionar. Y te pido que a lo largo de este capítulo tengas en tu mente la palabra inspirar. Así que empezamos. En el capítulo anterior contaba que el resultado de los estudios que me habían realizado daban dos opciones. Una, que, mis huesos de la columna vertebral tuvieran una bacteria o que entre mis huesos tuviera un tumor. Pero para determinar esto me tuvieron que internar, me tuvieron que hacer una intervención quirúrgica. ¿Qué palabra? No, me tuvieron que abrir y así tomar una muestra de mi hueso y determinar qué era, ¿no? Salí de esta sala de recuperación después de la operación y ya arriba estaba mi familia, solamente que estaban bastante preocupados y muy impacientes por verme, porque aunque yo no lo sabía, la operación había durado mucho más de lo que se esperaba. Entonces yo llegué y me preguntaron ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo te digo, yo la verdad yo no estaba enterado de nada de esto. Yo les dije, bien, denme anestesia más seguido porque me gustó el efecto. Me preguntaron, ¿no?, que si me habían dicho algo, pero pues nada. En ese momento llegó el doctor, e igual me preguntó que cómo estaba y justamente nos venía a explicar por qué la operación había durado mucho más. Se salieron mis papás y el doctor les contó que pues la situación era más grave de lo que pensábamos. Esto después me lo contaron mis papás, yo no lo escuché en este momento, yo solamente vi que el doctor llegaba y siempre venía muy serio, como decía en el episodio pasado. Pero bueno, esto fue lo que el doctor les dijo a mis papás. Al momento de abrirme, normalmente los doctores, y sobre todo cuando pues aparentemente es un tumor, los doctores se pueden dar cuenta, ¿no? Desde ahí ya ves si es un tumor, pero el doctor no vio nada entre mis huesos. De hecho, vio aparentemente un hueso sano, no se veía un hueso tampoco que estuviera afectado por alguna bacteria. Y esto fue lo primero que desconcertó al doctor, ¿no? Porque pues dijo, ¿qué está pasando aquí, no? En los estudios se veían manchitas en los huesos. Pero entonces dijo, pues le voy a echar una mano, le voy a poner algo para que pues ya nada más se recupere de la operación y empiece a hacer rehabilitación y pueda empezar otra vez a caminar. Pero en el momento que el doctor quiso como que hacer una perforación o poner algo, se dio cuenta que mi hueso estaba hueco por dentro. Él nos puso un ejemplo de que era como si un bolillo no tuviera migajón, que en el momento que quiso poner algo, estaba hueco. Entonces el doctor les dijo a mis papás que aún así teníamos que esperar los resultados del estudio, pero que de una vez nos avisaba que lo más probable es que él ya no me iba a poder seguir atendiendo, que teníamos que buscar a un médico aún más especializado
porque se veía que era un problema mucho más grave. Esta noticia volvió a ser un golpe de pecho durísimo para mi familia. Si ya había muchísimas preguntas sin responder, con esta noticia se multiplicaron. Y yo en este momento aún no sabía lo que les había dicho el doctor. Aún no sabía que las cosas se estaban complicando cada vez más. Y por esa razón, en los siguientes minutos, vamos a intentar ponernos en el lugar de las personas que estaban al lado mío. En este caso, era mi familia al 100%. En este momento, cuando mis amigos me preguntaban que cómo estaba, recuerdo que muchas veces me decían, ¿cómo estás, amigo? Y yo les decía, bien, estoy en recuperación, nos vemos, gracias por preguntar. Y era todo lo que les permitía que me dijeran. Ya no seguía contestando, porque no era por mala onda, sino porque realmente no sabía qué era lo que tenía. Y yo pensaba así como, no voy a decir algo que no tengo. Y como no sabía qué contestarles, mejor ya no les contestaba. Y como les digo, en su mayoría las personas que estuvieron cercanas a mí en estos momentos fueron pues mi familia. Y para podernos poner mejor en sus zapatos, yo me di a la tarea de preguntarles qué era lo que recordaban. Y aprovecho para agradecerles porque sé que fue algo bien difícil y discúlpenme. En su mayoría, todos coincidieron en que se sentían devastados, en que no entendían qué era lo que estaba pasando y por qué estaba pasando. También coincidieron en que sí se sentían mal por ver que no podía caminar, pero era más el miedo y el dolor de siquiera pensar en perder a un ser querido. También yo me daba cuenta de que muchos se sentían culpables. Era como si su estilo de vida hubiera provocado la ira de Dios de alguna forma y ahora tenían que hacer algo rápido para calmarlo, así como tranquilo, ¿no? Y esto lo digo porque, por poner algún ejemplo, yo recuerdo que estaba recostado o que estaba en el hospital y llegaba a la hora de visita y pasaba un matrimonio, ¿no? No vamos a balconear a nadie, esto no es TV Notas, pero pasaba un matrimonio y era así como, hijo, aquí delante de ti, le quiero pedir perdón a mi esposo por un problema de hace 25 años. Y como si fuera telenovela, casi hasta llorando, perdón, y se pedían perdón. Y lo más interesante, lo más impactante de esto es que hasta su semblante cambiaba después de eso. También algunas personas de mi familia estaban luchando con recuerdos que ellos tenían de hospitales. Y bueno, en su mayoría, la mayoría no tiene recuerdos bonitos en hospitales, ¿no? No solamente mi familia, sino en general. Y esto inspira y es de admirarse, ¿no? Porque no cualquiera pone en segundo lugar lo que siente por el amor hacia alguien, ¿no? También, por el contrario, estuvieron estas personas que me fueron a ver 1 o 2 veces, pero de ahí dejaron de ir a verme porque se dieron cuenta de que los recuerdos de sus vivencias pasadas todavía estaban muy presentes en ellos y simplemente no pudieron seguir yéndome a ver porque no lo aguantaban. Y una minoría muy pequeña de mi familia, y que yo recuerdo de una manera muy especial, fueron también estas personas que se atrevieron a hablarme de fe, hablarme de sanidad, hablarme de que Dios me podía ayudar en estos momentos,
cuando todo el mundo me estaba hablando de enfermedad. Y esto inspira porque no cualquiera se atreve a hacer esto. Es muy común que en estos momentos, cuando nos hablan de enfermedad, nosotros digamos, Dios fue quien me lo mandó, ¿no? Inclusive hay frases así como, no te preocupes, Dios aprieta pero no ahorca, o Dios le manda a sus mejores batallas, a sus mejores guerreros, que por cierto me chocan estas frases. Esto fue de mi familia en general, pero de mi familia más cercana, con quien nos podríamos poner en sus zapatos, pues con mi hermano, ¿no? Algo que se me pasó decir el episodio pasado fue que me internaron un día lunes en la mañana. Pero ese mismo día lunes que a mí me operaron, mi hermano fue a la escuela. Y esto también puede inspirarnos porque yo lo decía en episodios pasados, si yo hubiera podido salir corriendo, lo hubiera hecho y me hubiera escapado de todos. Pero él no lo hizo. Él se mantuvo al pie del cañón y se presentó en la escuela. Y siguió su vida normal a pesar de que todo había cambiado. Tanto él como mis padres se convirtieron en mis enfermeros de tiempo completo sin haber estudiado y sin haberlo elegido. Me tenían que bañar, me tenían que dar de comer, muchas veces hasta para levantar la cabeza necesitaba ayuda. Ellos querían ayudarme, pero primero muchas veces no sabían cómo ayudarme. Y segundo, también estaba este miedo de que tal vez en el proceso de querer ayudarme podían llegar a afectarme aún más de lo que ya estaba. Estas fueron las cosas por las que pasaron las personas que estuvieron cerca mío en esos días. Y digo días porque los resultados de los estudios se pospusieron. Fue día lunes y no sabíamos nada. Llegó el día martes y tampoco sabíamos nada. Fue hasta el día miércoles, el día en el que salieron los resultados. Y lamentablemente fue lo que más temíamos. Los resultados apuntaban a que era leucemia. Y creo que tanto para bien como para mal no nos dejaron procesar muy bien esta noticia, ya que estábamos contrarreloj, porque ya estaba dada la orden de que al día siguiente me iban a dar ya de alta, pero nosotros teníamos que encontrar un médico hematólogo que me practicara otro estudio para así poder confirmar si era leucemia y qué tipo de leucemia era, ¿no? Porque para los que no saben, hay diferentes tipos de leucemia. Mis papás todo el día estuvieron buscando médicos hasta que en la noche pudieron encontrar a una médico que estaba dispuesta a irme a ver ese mismo día, aunque fuera en la madrugada. Y voy a profundizar más en detalles en el siguiente capítulo, pero aquí solo quiero destacar algo que inspira de esta médico. Yo no sé cuáles fueron los motivos por los que ella accedió a ir a verme, pero yo la considero un ángel, un ángel enviado del cielo. Pero como les digo, ella llegó en la madrugada, me empezó a hacer ciertas preguntas, así como ¿qué tal estás comiendo? ¿En algún momento te ha cambiado la piel por otro color? ¿Te has puesto tal vez amarillo? ¿Te has puesto blanco? ¿Cómo fue que dejaste de caminar? ¿Has perdido movilidad o fuerza en tus piernas? También me empezó a hacer ciertas pruebas físicas, ¿no? Sobre apretarme en algunas partes del cuerpo. Pero ella se dio cuenta luego de que mis síntomas y los de las personas que padecen de leucemia eran completamente diferentes. Entonces, pues al otro día, a primerita hora, me iba a tener que hacer un estudio más, una intervención quirúrgica más, y en esta intervención me iban a tener que extraer sangre del hueso.
pero aquí lo quiero dejar en este capítulo. Y bueno, hice todo esto de la familia y de el inspirar con un propósito. Usualmente cuando escuchamos a alguien que habla sobre el tema de inspirar, alguien te invita a que tú inspires a los demás. Y yo creo que está bien, que es bueno que nuestras acciones puedan inspirar a los demás. Pero para que lleguemos ahí, primero debemos de ser inspirados. Y normalmente buscamos inspiración en YouTube, ¿no? En conferencistas, en escritores, en actores, en todos menos en nuestra familia. Se nos hace que convivimos con gente bastante común, ¿no? Y cosas bien sencillas como, no sé, como la cocina, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá y mi abuelita me hacían de comer desde muy chico y estaba rica su comida, pero yo decía, bueno, soy su hijo, estoy acostumbrado a su sazón, es rica porque yo estoy acostumbrado a ello, ¿no? Pero llegó un momento en el que yo invitaba a mis amigos y me decían, wow, o sea, la comida de tu mamá y de tu abuelita no se compara con ninguna que he probado. Y así me lo decían varias veces. Y yo llegué a la conclusión de que esa comida no era comida común, sino de que realmente hacían una comida excelente. Tendemos a pensar que con las personas con las que más convivimos son gente común y corriente. También tendemos a buscarles los defectos, ¿no? A ser los primeros en ver sus errores, en señalarnos los unos a los otros. Pero como te mostré a lo largo del episodio, tal vez en cosas que nosotros no ponemos atención o no nos damos el tiempo de ponernos en su lugar, esas cosas que ellos hacen nos podrían inspirar de una u otra forma. Seguramente varios han visto este meme en Facebook, ¿no? De mis papás a los 22 años ya estaban casados, ya habían pagado su carro y estaban pagando su casa. Y yo a los 22 no tengo pareja, no tengo carro y llevo 2 años pagando mi HP, ¿no? Y es chistoso porque en muchos casos es cierto. Pero nosotros podíamos acercarnos y preguntarles, ¿cómo le hiciste, no? ¿Qué decisiones tomaste? Tomar el buen consejo. Dicen los proverbios que la multitud de consejeros lleva al éxito. En el episodio del día de hoy creo que ya te he dado varios ejemplos de cómo gente que está a nuestro alrededor puede inspirarnos. A mí me inspira el hecho de que mi familia, la mayoría, se mantuvo firme conmigo desde el principio hasta el final, a pesar de las noticias tan fuertes que recibía. Me inspira de mis padres y de mi hermano, que se aventaron a ser enfermeros a pesar de que ellos ni lo eligieron ni lo estudiaron. Me inspira de esta doctora que, por la razón que haya sido, ella no les dijo a mis papás, pues yo no lo atiendo sin cita, ¿no? Como muchos doctores. Ella se aventó a atenderme de última hora porque realmente también era un caso de urgencia. Mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿qué cosas admiras, qué cosas te inspiran de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de tus amigos más cercanos? ¿Qué cosas has tomado de ellos? ¿Qué te inspiran? Y si tal vez a ti no se te viene nada a la mente de cosas que te puedan inspirar, tal vez es tiempo de que les pongas más atención cuando platicas con cada uno de ellos. O tal vez de que busques en tu mente algunos recuerdos sobre cosas que te puedan inspirar. De verdad que en cosas bien sencillas ellos te pueden enseñar, ellos te pueden inspirar. Por último, quiero dejarte con una frase del escritor y conferencista Erwin Magnus, espero pronunciarlo bien, pero él dice: la influencia que tenemos
determina y moldea aquello en lo que nos convertimos. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar una semana más. En el siguiente capítulo voy a profundizar más en cómo fue que yo viví todas estas noticias tan fuertes, ¿no? Cómo fue que recibí la noticia de la leucemia, también cómo fue cuando me contaron sobre lo de los huesos, porque creo que también tienen aprendizajes muy fuertes, pero también muy buenos. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales como en Instagram el podcast Morir para Vivir, en TikTok como Unidos por Israel, en Facebook igual como Unidos por Israel y en YouTube como Yoctán Miranda, que por cierto ya están los capítulos de el podcast. Nos vemos la siguiente semana, los quiero muchísimo y les mando un besote. Nos vemos.